Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en la sección del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Dios lo bendiga una vez más en esta mañana. Qué gusto saludarlo. Quiero invitarle una vez más a nuestro libro de Hebreos, capítulo 11. Hoy vamos a estar reflexionando los versículos 13 al 16. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Padre del cielo, en esta mañana una vez más nos disponemos por tu gracia a meditar en tu palabra. Señor, permite de que podamos entender lo que ella nos quiere decir, que podamos aceptar lo que ella nos quiere decir, Señor, y que podamos aplicar lo que ella nos quiere decir. Oramos, oh Dios, para que cada creyente o cada persona o cada oyente pueda ver esta palabra no proveniente de un hombre, sino proveniente de ti. Señor, que pueda ser escuchada con solicitud, Padre, y que luego pueda ser
analizada si está alineada con tu palabra. Pero también oramos por el predicador para que él pueda predicar únicamente tu palabra, que pueda sacar la verdad de tu palabra y no los deseos de su corazón. Pero también oramos por aquellos que nos visitan hoy, que no te conocen, por aquellos niños, por aquellos jóvenes, por aquellos adultos. Oramos para que tu palabra pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio a través de la obra de tu Espíritu Santo, y que hoy puedan encontrar salvación, esa salvación que únicamente está en Cristo Jesús. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Aunque no es el tema de hoy, pero quiero leer algo que vi, donde escribían lo siguiente: acaba de hacer una encuesta para el día de la resurrección en 3 plataformas de inteligencia artificial. La pregunta era: dime en una frase cómo estaría el mundo si Cristo no hubiera resucitado. Y aquí están las 3 respuestas de la inteligencia artificial. La primera, de Google, dice: si Cristo no hubiera resucitado, el fundamento de la fe cristiana se desmoronaría, dejando al mundo sin la promesa de una vida eterna, ni la esperanza de la resurrección del perdón. Otra inteligencia artificial, Elon, dijo lo siguiente: si la resurrección de Cristo, el mundo estaría sumido en la desesperanza, privado de la certeza de la redención y la victoria sobre el pecado y la muerte. Y otra inteligencia artificial, parece ser de China, dijo lo siguiente: si Cristo no hubiese resucitado, el mundo carecería de esperanza, de redención, la fe cristiana sería vacía y la humanidad permanecería sin certeza de vida eterna, ni victoria sobre la muerte eterna. A la conclusión que llegó este hombre fue lo siguiente: la inteligencia artificial obviamente entiende lo que la inteligencia humana no capta. La razón por la cual el pastor o el autor de Hebreos escribió la carta a los hebreos fue porque algunos de los miembros o algunos creyentes de esta congregación estaban en peligro de apartarse de Cristo. Ellos habían sufrido mucho por causa de su fe, persecuciones, burlas, pérdida de sus bienes y hasta el rechazo de sus propios familiares. Así que esto los estaba haciendo dudar, y algunos de ellos estaban quizás pensando dejar el cristianismo para regresar al judaísmo. El autor por eso en varias ocasiones les dice a ellos que el mejor camino a tomar no es darle la espalda a Jesucristo, ni darle la espalda al Evangelio, ni endurecer el corazón con ese corazón de incredulidad y volver al mundo. En lo que él les dijo que lo mejor que pueden hacer es permanecer firmes, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que permanecemos firmes hasta el fin. Y les dijo, porque el que retrocede, o si retrocedemos o si permanecemos en pecado, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y para ayudarlos en este proceso de mantenerse firmes, él en el capítulo 11 los ha dado una serie de ejemplos de hombres del Antiguo Testamento que vivieron por fe y perseveraron a pesar de.
Y le dice, ustedes también pueden seguir haciendo lo mismo. Hemos estado en las últimas semanas enfocándonos en el personaje que él más espacio dedica en este capítulo, Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios y aunque no sabía hacia dónde iba, salió fuera de esa tierra a la tierra prometida. Dice que vivió como extranjero en esa tierra, pero con la mirada puesta en algo mucho más grande, una ciudad celestial, no construida por hombres, sino construida por Dios. Dice que también por la fe creyó en el hijo que Dios le prometió, aunque humanamente para él era imposible por la condición de su esposa y por la edad avanzada de ambos. Dios cumplió la promesa. Ahora llegamos al versículo 13 al 16, donde el autor va a seguir mostrando la importancia de esa fe que persevera. Y vamos a ver dos cosas en estos 3 versículos, 4 versículos. Dos cosas, perdón. En primer lugar, vamos a mirar que por la fe todos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, todos. Y lo segundo que vamos a mirar, y diría que esto es algo hermoso, la segunda parte, es que por la fe Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos. Dos cosas. Por la fe, todos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y en segundo lugar, por la fe, Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de ellos. Miremos en primer lugar, por la fe todos confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Leo una vez más para ustedes versículos 13 y 15. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ponga atención, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. 4 cosas: mirándolo, creyéndolo, saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. El autor de Hebreos está diciendo en estos versículos que todos estos hombres de fe, de los que ha venido hablando, murieron creyendo la promesa de Dios. Eso es vivir por fe. Vivieron por esa fe y murieron por esa misma fe. Y note que se nos dice que no alcanzaron a ver todas las promesas en vida, cumplidas en vida. Pero eso no los hizo dudar, porque estaban completamente convencidos de que Dios cumpliría todo lo que había prometido, aunque fuera después de su muerte. Ahora, usted estará preguntando, pastor, ¿quiénes son estos todos que menciona aquí? ¿Quiénes son estos todos que menciona aquí? Ahora, si usted lee con atención, porque alguno podría estar pensando, bueno, pastor, se refiere a Abel, a Enoc, a Noé. Bueno, no se refiere a ellos. Es más, Enoc no murió, entonces no se refiere a ellos. Si ponemos atención específicamente, creo que el autor está hablando de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Ellos son los que dan a entender que vivieron como peregrinos, habitando en tierras, en tiendas dentro de esa tierra prometida junto con sus familiares.
O sea que estos patriarcas no solo comenzaron una vida espiritual confiando en Dios, sino que terminaron su vida espiritual confiando en Dios. Esa es la verdadera fe. No es solo cómo comienzo la fe, sino cómo qué termino esa carrera. Un comentarista dijo que ellos vivieron creyendo y murieron creyendo. Y qué bueno que un día puedan decir en nosotros, mira, esa persona comenzó con fe, enérgico en el Señor, y a pesar de su edad, murió creyendo y enérgico en el Señor. Este es el punto que el autor quiere resaltar a esta audiencia original, que por la presión que les estaban ejerciendo, habían comenzado con fe, pero estaban dudando de quizás, ¿y qué si vuelvo atrás? Sí, él sabe que habían recibido burlas, él sabe que estaban recibiendo rechazo, él sabe que habían tenido pérdidas materiales de sus posesiones, él sabe que habían perdido sus trabajos por seguir a Cristo. Pero él les está diciendo que aunque eso los está haciendo dudar, no regresen atrás. Piensen en Abraham, Isaac, Jacob, hombres que nunca se apartaron. A pesar de que quizás experimentaron momentos de debilidad, de duda. Ellos comenzaron confiando en la promesa de Dios y terminaron confiando en la promesa de Dios, aunque no la vieron. Hermano, ahora tú y yo, ellos no tenían la revelación completa. Tú y yo tenemos una mayor ventaja, porque ya tenemos la revelación completa. Ya sabemos qué pasó. Y si ellos pudieron confiar en Dios sin saber qué iba a pasar, ¿cuánto más tú? Él le dice, imiten a Abraham, imiten a Isaac, imiten a Jacob, que comenzaron confiando en las promesas de Dios y terminaron su vida confiando en las promesas de Dios. Ahora note lo que dice el autor en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué fue lo que Dios les prometió? Dios le había prometido en Abraham una tierra física, una descendencia numerosa como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. Sin embargo, ninguno de ellos vio esas promesas cumplidas en vida. Cuando Jacob murió, aproximadamente eran como unos 70 de personas, más o menos, digo yo, que vivían como extranjeros en Egipto. Muy lejos de la multitud que Dios le había prometido. Muy lejos de la multitud, como las estrellas del cielo. Dentro de esas promesas también he encontrado una promesa espiritual. Creo que Abraham lo entendió de esa manera. El apóstol Pablo también lo entiende de esta manera, porque dice, Dios le prometió a Abraham una tierra física, sí, la tierra de Canaán, pero también le prometió una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad espiritual. Le prometió una simiente, un descendiente que según el apóstol Pablo lo explica, que esa simiente es ¿quién? Cristo. Y a través de ese bendeciría a todas las naciones de la tierra. Abraham tendría una descendencia espiritual incalculable o incontable y murió sin verla. Pero murieron creyendo. Ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac,
disfrutaron plenamente de esas bendiciones, porque muchas de ellas vendrían a través de la simiente que es Cristo. Sin embargo, dice el versículo 13, que a pesar de haber muerto sin recibir lo prometido, ellos murieron viéndolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Mis amados hermanos y amigos, esa es la fe bíblica. Donde usted ve de lejos lo que Dios ha prometido, usted lo cree, usted lo saluda y usted lo confiesa. Lo vieron con sus ojos espirituales. Miles de años antes de que el Mesías se presentara en la tierra. Entonces, el énfasis del autor aquí, mis amados hermanos y amigos, es que por medio de la fe verdadera o la fe genuina, ellos tuvieron la certeza de lo que les esperaba. Sabían que el Mesías vendría. Tú y yo ya sabemos que el Mesías vino. Es más, hoy el mundo entero está celebrando que ese Mesías resucitó al tercer día. Y como dijo el pastor Michelin, es muy fácil recordar un ritual, hacer rituales por una semana. Es muy fácil. Lo difícil es crucificar el yo todos los días. Tomar la cruz de Cristo todos los días y crucificar nuestro yo todos los días. Hermano, esa es la verdadera fe. Dice el versículo aquí, 13, confesando. Esta palabra confesando, confesar, una misma palabra que aparece en Hebreos capítulo 3, versículo 1 y en el capítulo 10 que ya estudiamos. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra es declarar públicamente, es reconocer, significa afirmar con convicción. Escuché esa definición, la primera en particular, declarar públicamente. Entonces lo que está diciendo es que Abraham, Isaac y Jacob confesaron, es decir, declararon públicamente al mundo que aunque vivían en esta tierra, que aunque quizás pisaron parte de la tierra prometida, declararon que ellos eran extranjeros porque su verdadera ciudadanía, su verdadera tierra no era esta, sino la celestial. Abraham, por ejemplo, nunca se identificó con el mundo. Él creía en Dios, obedecía a Dios. Su fe lo llevaba a vivir de esa manera. Dice la Biblia, y yo lo estudiamos, que cuando iba camino a Negev y se detuvo en la tierra de Gerar, le dijo a Abimelech, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Él temía a Dios y él reconocía que el mundo en el que él vivía, dice, no hay temor a Dios. Él hacía esa distinción. Y cuando hablo de temor a Dios, no estoy hablando de miedo a Dios, estoy hablando de qué, de respeto a Dios, de reverencia. No hay en este lugar reverencia ante Dios. Y él lo declaró que él se consideraba extranjero. El único pedazo de tierra que compró fue cuando iba a sepultar a su esposa, pero ahí en Génesis 24, 23, él dice, extranjero y forastero soy entre vosotros. Así se identificaba él. Extranjero y forastero soy entre nosotros, entre vosotros. Otro ejemplo que encontramos es Isaac. Isaac, cuando hubo hambre en la tierra, no descendió a Egipto,
¿Por qué? Bueno, porque Dios se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, y habita como forastero, y estaré contigo, y te bendeciré. Isaac obedeció, habitó como extranjero, tal como Dios lo ordenó. ¿Por qué? Por fe. Jacob, al igual que su padre, no tuvo que enfrentarse al hambre, fue llevado a Egipto y allí delante del faraón le dijo lo siguiente: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido. Jacob también confesó que él era un peregrino. Esto fue lo que los patriarcas le confesaron al mundo, a los reyes, a las naciones. Le dijeron, no pertenecemos aquí, estamos aquí, pero esta tierra no es nuestro hogar. Y esa debe ser la postura del creyente, aquel que está en Cristo. Sí, estamos aquí, sí, vivimos en Dothan, pero Dothan no es nuestro hogar. Estamos de paso. Y no porque un día nos vamos a ir de Dothan, no, estamos de paso. Nuestra verdadera ciudadanía, nuestro hogar no está aquí. Y ellos lo confesaron desde el inicio. Miren lo que dice el versículo 14. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Se lo lee? Porque los que esto dicen, o sea, los patriarcas, claramente dan a entender que buscan una patria. Es decir, ellos no estaban buscando un pedazo de tierra aquí para formar una nación. No estaban esperando un terreno donde pudieran establecer su nuevo pueblo, una nueva nación. Lo que anhelaban, dice aquí, es una patria. ¿Qué patria? Una patria celestial. La promesa que Dios les había hecho. Esa era la esperanza de ellos. Ellos lo confesaron con claridad. Ellos no estaban esperanzados al lugar donde nacieron. Entonces ellos le están diciendo al mundo, este no es nuestro hogar. Hermano, estamos aquí, pero este no es nuestro hogar si estamos verdaderamente en Cristo. Por eso no debemos aferrarnos a lo que el mundo nos ofrece, porque lo que el mundo nos ofrece, según la Escritura, un día será destruido. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que espera el creyente. Y el creyente vive en base a eso. Todos los días dice, sí Señor, voy a usar lo que tú me has permitido tener aquí, pero mi corazón no está aquí. Es el peligro de ciertas enseñanzas, porque llevan a la gente a poner la esperanza en lo terrenal, a desesperarse por lo terrenal. Y la verdadera fe nos lleva a decir, no somos de aquí, tenemos una esperanza mucho mejor. Ahora, ¿cuál es el argumento que el autor usa para afirmar que los patriarcas anunciaron o confesaron públicamente que eran peregrinos y extranjeros y les esperaba una patria mejor? Versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15, Hebreos capítulo 11, versículo 15. Pues si habéis estado pensando pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ahora, esto es interesante. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tiempo tenían para volver. La Escritura nos está diciendo aquí que ninguno de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob,
regresaron a Ur de los Caldeos. No regresaron a la tierra donde salieron. Ni siquiera cuando tenían sus esposas y sus hijos y sus posiciones. La fe, la esperanza en lo prometido los mantuvo siempre teniendo la vista en lo que está al frente y no en lo que está atrás. No en lo que dejaron atrás. Eso es una declaración clara donde dice: esta tierra no es nuestro verdadero hogar. Esperaban su patria celestial. Hermano, cuando uno tiene la verdadera fe, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, vive y persevera en esa fe. Pensemos en Abraham por un momento. Según vivió 175 años, a los 75 años el Señor lo llamó, salió. Así que él tuvo tiempo de sobra para haber dicho: bueno, pues ahora regreso una vez más a mi tierra, de donde salí. Pero no lo hizo, porque esa no era su herencia, eso no era lo que anhelaba. Este es el argumento que el autor está utilizando a estos hermanos que están pensando decir: ¿sabe qué? Yo voy a regresar al mundo. Yo voy a regresar al judaísmo. Dice: ¿pero por qué? Y esta es la enseñanza para nosotros el día de hoy. Toda persona que dice que está en Cristo y está diciendo: yo como que estoy pensando una vez más volver atrás, él le dice: ¿pero por qué? No hay necesidad. Porque el regresar estás evidenciando de que tu fe nunca ha sido una fe ¿qué? Verdadera. Porque la verdadera fe persevera hasta el final, cueste lo que cueste. Y aquí recordamos lo que el autor ya tocó en el versículo 10. Abraham esperaba una patria mejor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor no es el hombre, sino ¿quién? Dios. Ahora pensemos en Isaac. Isaac, según la escritura, se casó a los 40 años y murió a los 180 años. Es decir, tuvo 140 años para volver y no lo hizo a la tierra de su padre. ¿Por qué? Porque también comprendió que su patria celeste, que su tierra no era esa tierra de Ur de los Caldeos. Y su forma de demostrar que esa no era su tierra fue vivir con la mirada puesta en lo que vendría más adelante. ¿Y qué podemos decir de Jacob? ¿Por qué Jacob no se quedó mejor con Labán después de que le dio a la esposa que tanto deseaba? ¿Por qué tampoco mejor dijo: bueno, yo voy a regresar a la tierra de mi padre, de mi abuelo? Por la misma razón, porque al igual que su padre y su abuelo, esperaban una patria mejor. Por eso vivieron en tiendas como peregrinos, como extranjeros, confesándole al mundo: mire, nosotros no pertenecemos a este lugar. Eso es la fe, eso produce la fe verdadera en nosotros. Llámenos que estamos locos. Sí, estamos locos, pero por Cristo. Estamos de paso. Sí, usamos lo que tenemos que usar aquí. Sí, trabajamos porque tenemos que trabajar. Lo tenemos que hacer porque estamos aquí. Pero nuestro corazón no está aquí. No nos aferramos a ello. No vivimos por ello. Vivimos por Cristo esperando algo mucho mejor. Pero aquí hay un contraste. Ya que estamos hablando de los patriarcas. ¿Cómo se llama el hermano de Jacob? Esaú. Esaú es el contraste. Porque Esaú tomó esposa de entre los hijos de Ismael, de los heteos. ¿Por qué lo hizo? Los padres habían dicho que no lo hicieran. Por rebeldía. Evidencia de que no tenía una fe verdadera. Evidencia de que su corazón estaba apegado al mundo. Evidencia de que él amaba las cosas temporales más que a Dios.
cuando supo que su padre no quería que se casara con esas mujeres cananeas, lo primero que hizo fue ir a casarse con ellas, porque estaba enojado y rebelde porque su padre no le quiso dar la bendición. Esaú, podemos ver que claramente hizo de este mundo su hogar, echó raíces en este mundo, lo cual evidenciaba su incredulidad. Una vez más, solo hay dos caminos. Solo hay dos caminos. O echas raíces aquí en el mundo, o vives como peregrino en este mundo. No hay más. No hay término medio. O participas de esa fe de Esaú, o esa no fe de Esaú, o de esa fe de los patriarcas. No volvieron a las promesas, no volvieron porque ellos miraban las promesas de lejos, las confesaron abiertamente, no se escondieron, decían con claridad que eran peregrinos. El mundo lo sabía. Pregunto yo, ¿sabe el mundo que tú y yo somos peregrinos? ¿Sabe el mundo que tú y yo simplemente estamos de paso? ¿Sabe el mundo que no nos hemos aferrado a las cosas del mundo, aunque estamos en el mundo? ¿O no hay diferencia entre el mundo, lo que el mundo persigue y lo que nosotros perseguimos? ¿Sabe el mundo que tú y yo tenemos la esperanza en cielos nuevos y tierras nuevas? Eso es lo que nos dice Romanos. No permitamos que el mundo nos moldee. Eso es lo que, si lo podemos traducir de una forma más contemporánea. No permitas que el mundo nos moldee a los pensamientos del mundo. Por todo lo contrario, dice que tu mente sea moldeada por lo que dice la palabra de Dios. ¿O te hicieron un coco wash? Sí. La palabra de Dios me ha lavado el coco. O me ha lavado el cerebro, si usted no entiende el coco. La palabra de Dios tiene que estar haciéndonos un lavado constante. Y para que la palabra nos haga un lavado constante, perdóneme mi estimado hermano, el creyente tiene que exponerse sí o sí a la palabra de Dios constantemente. Porque no somos de aquí. Miren lo que dice el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, y esto es celestial. Bueno, déjeme leerlo de la última parte del versículo 15 para que suene mejor. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ahora, ¿por qué esto era tan importante para los hermanos en Roma, que entendieran esta verdad? ¿Y por qué para nosotros también? Bueno, primero porque el nuevo pacto que Dios les había dado en Cristo, ellos también tenían todas las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y porque los creyentes también estamos esperando una patria celestial. ¿O no la espera usted? Es que recordar que Jesucristo resucitó, mi hermano, no es solamente decir, oh, si Él está vivo, no, es recordar que si Él resucitó, va a regresar. Y nos va a levantar. Esa es la vida del creyente.
Y ellos tenían que aprender, estos hermanos en particular allá en Roma, tenían que aprender a imitar la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hoy tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Está dudando, está pasando por mucha dificultad, está teniendo problemas. Bueno, recuerde a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Fue fácil para ellos? No. ¿Pero perseveraron? Sí. Si ellos pudieron, y una vez más lo agrego, si ellos pudieron cuando no tenían la revelación completa, ¿cuánto más tú y yo que hoy tenemos la revelación completa? Así como vivieron ellos, tenemos que vivir nosotros. Mi patria no es esta. No voy a volver atrás. No voy a retroceder. Voy a avanzar en mi vida cristiana. Perseveraré en la fe. No vamos a retroceder. ¿Por qué no retrocedemos? Porque me espera la eternidad con Cristo Jesús. Esa es la actitud del verdadero creyente en Cristo. Miren lo que dice Colosenses 3, versículo 2. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El verdadero creyente tiene su mirada en las cosas de arriba. Y lo digo para aclararlo. Las cosas de arriba no son ni las nubes, ni las estrellas, ni el sol, ni la luna, ni el cielo. Las cosas de arriba son las promesas que Dios ha dado para su pueblo. Nuestro corazón está atado a Dios y sus promesas y no a las cosas temporales. Vivimos por fe esperando lo eterno, con los ojos puestos en esa ciudad celestial, cielos nueva y tierra nueva, una ciudad celestial donde dice, cuyo arquitecto y constructor no es Dios. Este templo lo construyeron hombres. Por eso luego él dice que él no habita en templo construido por hombres. Por eso él habita ¿en dónde? En nosotros, construido por él. Esa es la esperanza del creyente. En segundo lugar, el segundo punto, ya hemos mirado el primer punto, que por la fe todos confesaron ser extranjeros y peregrinos. Jesús todos, ahora los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Ahora la segunda parte gloriosa dice, por la fe, Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de ellos. Dice la segunda parte del versículo 16, por la cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos y amigos, el versículo 16, el argumento del autor es claro. Aquellos hombres se aferraron a las promesas de Dios porque creyeron en la fidelidad de Dios. Creyeron que Dios le prometió. Y ahora la respuesta de Dios es por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermano, ¿no le parece esto hermoso y glorioso? Dice, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque hasta el último día de sus vidas, ellos vivieron convencidos del Dios que creyeron. Esta misma declaración que Dios confirma cuando llama a Moisés de en medio de la zarza, cuando lo quiere llamar para sacar al pueblo de Egipto, en Éxodo capítulo 3, versículo
6, él dice lo siguiente: yo soy el Dios. Cuando él pregunta, ¿y qué le digo? ¿Quién le digo que eres? Él le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es la misma declaración que el Señor Jesucristo usa cuando quiere corregir el error de los saduceos con respecto a la resurrección en Mateo 22, versículos 31 y 32. Él le dice, pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Es decir, por haber vivido por fe desde el principio hasta el final, desde su nacimiento espiritual hasta su muerte en fe. O su muerte física, si yo quiero decirlo mejor, creo que sería más técnicamente decirlo así, es su muerte física. Porque el texto nos está diciendo que están como vivos. Hay dos cosas que miramos en este pasaje. Dios no se considera indigno de llamarse Dios de los patriarcas. Y lo segundo que nos dice es que les otorgó un gran galardón. El mayor galardón que puede recibir una criatura, Dios mismo. Y Dios dice que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Murieron físicamente, pero espiritualmente están vivos. Dice, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Este mensaje era de suma importancia para los hermanos en Roma. Y creo que también es de suma importancia para nosotros el día de hoy. Ellos habían perdido todo, habían perdido familiares, habían perdido trabajos, posesiones. Pero debían entender que si por su fe pierden todo lo material, han ganado lo más importante. ¿A quién? A Cristo. Oh amigo, el creer en el Evangelio, el confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador, sí, te puede llevar a perder familiares, sí, te puede llevar a perder a obtener el rechazo de que tus familiares se digan, ya no eres más de mi familia, puedes perder el trabajo, puedes perder amigos. Pero Dios te dice, has ganado lo más importante, me has ganado a mí. Yo no me avergüenzo de ser llamado tu Dios. Qué bendición. Y aparte, si le quiere añadir algo más, si estamos en Cristo, no solo ganamos a Dios, sino que ganamos una familia espiritual. Porque nos hace parte del cuerpo de Cristo. Recuerda lo que leímos en Hebreos capítulo 8, versículo 10. Vaya conmigo allí. Hebreos 8, versículo 10. Dice, pero eso es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones les escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo
ni a ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Esta verdad de que Dios es nuestro Dios debe ser el mayor consuelo para el creyente que está debilitado en la fe. El creyente que está tentado a regresar atrás, el creyente que está tentado a volver o a ser arrastrado por alguna falsa enseñanza. Cristo, Dios, es nuestro Dios. Entonces lo que el autor quiere con esos hermanos es que al llevarlos a considerar la vida de los patriarcas, era que dejaran atrás las dudas, que se afirmaran en la fe, que avanzaran con firmeza. Porque como dijo en el capítulo 10, versículos 38 y 39, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que perseveramos. Porque el que retrocede, dice, no agradará a mi alma. Note que no es que no agrade al pastor, no agrade a la iglesia, no agradará a mi alma. Es decir, nosotros no vivimos por agradar a un pastor o a una iglesia, vivimos por agradar a nuestro Dios. No vivimos por agradar a un pastor, vivimos para agradar a Dios. Déjeme decirle algo, mi estimado hermano y amigo que me estás escuchando en esta mañana. Este mundo jamás podrá ofrecer algo comparable a lo que hemos recibido en Cristo. ¿Qué hemos recibido en Cristo? La vida eterna, bendiciones incontables y sobre todo a Dios mismo. Este mundo no nos puede ofrecer nada de eso. El mundo no nos puede ofrecer nada de eso. El mundo solo nos ofrece cosas temporales, un realismo mágico, temporales. Lo que el mundo nos ofrece, se lo voy a ejemplificar con un video que me mandó hace unos meses mi esposa, donde estaban grabando a un mapache, ¿no? Era un mapache. Y dicen que los mapaches todo lo que agarran lo quieren lavar antes de comerlo. Y entonces agarró una cosita ahí y cuando la fue a lavar, el agua la desintegró y se le desapareció. Y estaba desesperado. Yo creo que quizá algunos de ustedes han visto ese video. Bueno, el mundo lo que nos ofrece es así, pasajero. Es como la neblina de la mañana. Lo que Dios nos ofrece es eterno. Cuesta sí, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle. Y eso tiene que hacerse todos los días. Sí cuesta, pero es la mayor bendición que tenemos. Jesús lo expresó en la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, versículo 3 de la siguiente manera. Y esta es la vida eterna. Y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, que lo conozcan a Él. Pregunto yo, ¿hay algo que el mundo pueda ofrecernos que no tengamos ya en Cristo? Hermanos, ¿hay algo que el mundo podrá ofrecernos que no tengamos ya en Cristo? No. Por eso el llamado es a perseverar. Porque nuestro mayor galardón es Dios. Jonathan Edwards, uno de los grandes predicadores que hubo un avivamiento aquí en Estados Unidos hace muchos años, en un sermón hablando sobre el cristiano peregrino dijo lo siguiente:
Dios es el mayor bien de la criatura razonable. Y el gozar de Él es la única felicidad con la que nuestras almas pueden estar satisfechas. Ir al cielo para gozar de Dios completamente es insignificantemente mejor, infinitamente mejor que las más agradables habitaciones aquí. Hermano, lo que tenemos en Él es infinitamente mejor que lo que se nos ofrece aquí. Lo dije una vez más, que lo expresó un predicador, no recuerdo su nombre ahora. Si tú estás en Cristo, vivir en esta tierra es lo máximo del infierno que podrás experimentar. Y si tú estás sin Cristo, estimado amigo, esta tierra es lo máximo del cielo que podrás experimentar. Abraham, Isaac y Jacob lo dejaron todo por la promesa de una patria celestial. Lo dejaron todo. Confesaron ser extranjeros, peregrinos en esta tierra. ¿Sabe, mi hermano? Quizás la gran mayoría de los que estamos aquí, los más adultos, sabemos lo que significa dejar todo por una tierra mejor, ¿cierto? Algunos dejaron todo, lo poquito que pudieron entrar, 2 maleticas, pude entrar yo. Hay otros quizás no entraron con nada, por una mejor tierra, ¿cierto? Abraham lo dejó todo por Dios. Hoy estás en Cristo y Dios está diciendo, deja todo Egipto, o sea, el mundo, déjalo atrás, porque tengo algo mejor por ti. Hermanos, si pudimos dejar familiares, hermanos, primos, atrás por un sueño de una tierra mejor, terrenal, ¿por qué no dejar también atrás todo lo que sea necesario por causa del mejor que es Cristo? El Señor Jesucristo dijo que la marca de la verdadera fe en Mateo 24:14 es: mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. La fe verdadera se evidencia en la perseverancia. Nunca mira atrás, porque mirar atrás significa que mi corazón está allá, como la esposa de Lot. No mires atrás, porque el mirar atrás significaba que anhelaba lo que había atrás. Miró atrás y se momificó en estatua de sal. Es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 9:62. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno o es apto para el reino de Dios. Hermanos y amigos, quien realmente ha abrazado las promesas por la fe de Dios es alguien que no mira atrás. Pase lo que pase, siempre está mirando a esa tierra celestial, cielo nuevo y tierra nueva que espera en Jesucristo. Este pasaje nos ha mostrado 2 verdades. En primer lugar, que por la fe Abraham, Isaac y Jacob confesaron que eran extranjeros en esta tierra. No se aferraron a este mundo. Iglesia, vivimos en este mundo, por favor, no nos aferremos a este mundo. Eso va a terminar aquí. Y lo segundo que miramos es que Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de ellos. Esto es profundo y hermoso. El Dios eterno, el Dios santo, el Dios glorioso, no se avergüenza de ser tu Dios. Si Él no se avergüenza, ¿por qué tú y yo no vamos a avergonzar de confesar que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador? Hermanos, ¿estamos viviendo tú y yo como extranjeros y peregrinos en esta tierra?
¿O estamos tratando de hacer que este mundo sea nuestro hogar permanente? ¿Estamos caminando por fe como aquellos que esperaban una patria mejor? ¿O estamos caminando por vista, agarrándonos de lo que podemos ver? ¿O somos como Tomás? Señor, yo quiero tocar para poder creer. Y querido amigo que estás aquí sin Cristo, tú que todavía no has creído en Cristo, aquel joven niño, adulto, este mundo no puede darte lo que tu alma necesita. Nada en este mundo puede llenar tu vida como Cristo lo puede hacer. Necesitas un Salvador y es Jesucristo. Hoy te invito por la fe para que mires al único Salvador que murió por los pecados, que hace más de 2000 años, un viernes fue crucificado, Él aceptando la culpa de los pecadores, y que hoy recordamos que hace más de 2000 años también resucitó para asegurar la resurrección de todo aquel que en Él crea. Amigos, si tú crees en Él, Él te dará vida. Él perdona tus pecados. La palabra de Dios dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Si hoy vienes en fe a Él, Él no te rechazará, te acepta. Él dice, yo no lo rechazo si vienes a mí, dice el Señor Jesucristo. Y Dios dice que Él será tu Dios y tú serás de Él. Amigos, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, no tardes. Mañana puede ser demasiado tarde. Y entonces, si hoy crees en Él, podrás caminar con la mirada puesta en esa ciudad celestial que Él tiene preparado para los suyos. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te agradecemos en esta tarde por la oportunidad de meditar en tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, porque al meditar en ella somos confrontados en cómo estamos viviendo en este mundo. Si estamos echando raíces o si simplemente somos peregrinos. Señor, somos retados a preguntarnos si estamos perseverando en fe o somos de los que retrocedemos. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Permite que aquellos que están en Cristo hoy, esta palabra los haya confrontado a examinar su vida personal contigo. Señor, pero también oro por aquellos que no te han confesado como Salvador y Señor, para que tu palabra también los haya confrontado y los haya llevado a mirar la condición de su alma y a clamar por perdón y arrepentimiento, y que hoy puedan encontrar salvación en ti, que hoy ellos puedan abrir sus labios y pedir perdón por su pecado, Señor, y empezar a caminar en novedad de vida. Señor, obra en esas vidas. Y si tú estás sin Cristo y te estarás preguntando, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Su palabra contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer implica que reconoces que eres pecador, que reconoces que has pecado contra Dios y que solamente Jesús puede perdonar tus pecados. Crees en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Pero lo más importante es que creer en Jesucristo significa que de hoy en adelante, si has creído en Él, tu vida
va a empezar a ser dirigida por lo que Dios dice en su palabra, no por tus deseos ni por lo que el mundo dice. Entonces darás frutos de un verdadero arrepentimiento. Creer significa que te arrepientes. Y arrepentirte es que cambias de dirección. Ahora caminas en base a lo que dice en su palabra. Es mi oración que Dios haya hablado a tu vida y hoy hayas creído en Él. Dice su palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Padre, gracias. Por cada vida, por cada corazón, tú has hablado a cada uno. Permite que tu palabra pueda dar fruto a los que están en ti de perseverancia y a los que no están en ti, fruto de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Oramos. Amén.